monofásico. Y esto podemos igualarlo con la impedancia base monofásica. Aquí simplificamos y nos dio esto, y esto es igual a esto, como lo habíamos visto en el sistema monofásico. Impedancia monofásica igual a la trifásica. Por lo tanto, la impedancia base del sistema trifásico es una impedancia por fase, simplemente que se identifica como impedancia base en ohms. Por lo tanto, en general, para un set monofásico o trifásico, para cada zona separada de un transformador se va a tener zona 1, zona 2, voltaje primario, voltaje secundario, y para acá vamos a tener voltaje base, zona 1, corriente base, zona 1, impedancia base, zona 1, voltaje base, zona 2, corriente base, zona 2, impedancia base, zona 2, cada uno para cada lado del transformador. Pero en el transformador vamos a tener una potencia total y una impedancia total. Y todo esto está mediado por la potencia base del set. Potencia base, ¿y cuánto es? Lo que nosotros creamos, que es múltiplo de 10, pero va a depender de los valores, porque son megavoltampers, pero van a ser 10 si es que nos sirven 10, porque tal vez nos van a servir 100 o tal vez nos van a servir 1000. ¿Ya? Y donde se tiene que cumplir la razón de transformación es del transformador, donde el voltaje base 1, voltaje base zona 1,
dividido por el voltaje de base zona 2. Es decir, si yo divido esto por esto, me tiene que dar el mismo resultado o la misma relación que ese. Ahora, empleando las cantidades bases, vamos a obtener las cantidades en tanto por uno o en por unidad, para cada variable y parámetro del C. Por ejemplo, si voltaje en kilovolt es igual a voltaje con el ángulo alfa en kilovolt, implica que el voltaje en tanto por uno va a ser igual al voltaje con el ángulo alfa partido por el voltaje base en kilovolt. Y esto va a ser igual a voltaje ángulo alfa en tanto por uno o en por unidad. O la corriente en kiloamperes va a ser igual a la corriente con un ángulo beta en kiloamperes. Entonces, la corriente en tanto por uno va a ser igual a la corriente ángulo beta partido por la corriente base en kiloamperes. Y esto va a ser igual a la corriente ángulo beta en tanto por uno. La potencia en megavolt ampere va a ser igual a la potencia del ángulo phi. El ángulo da lo mismo, puede ser cualquiera. Entonces, la potencia en tanto por uno va a ser igual a la potencia ángulo phi partido por la potencia base en megavolt ampere. Todos estos también tienen la misma unidad. Por eso es que nosotros simplificamos y nos queda, se nos va la unidad y nos queda en tanto por uno. Entonces aquí vamos a tener la potencia ángulo phi en tanto por uno o en por unidad. Lo mismo. Ahora que ya no lo hace aquí, Ahora, como la potencia
en tanto por 1 es igual a la potencia activa en megawatt partido por la potencia base en megavolt ampere más, perdón, me estoy adelantando, disculpe. Dado que la potencia en megavolt ampere es igual a potencia activa en megawatt más J potencia reactiva en megavolt ampere reactivo, vamos a tener que la potencia en tanto por 1 va a ser igual a potencia activa en megawatt partido por la potencia base en megavolt ampere más J potencia reactiva en megavolt ampere reactivo partido por potencia base en megavolt ampere. Y esto va a ser igual a potencia activa en tanto por 1 más J potencia reactiva en tanto por 1. O sea, si se dan cuenta, lo único que hicimos fue la potencia aparente, dividirla en potencia activa y potencia reactiva y pasarla a tanto por 1 o a en por unidad. Miren la secuencia lógica que llevamos. Voltaje en tanto por 1, corriente en tanto por 1, potencia aparente en tanto por 1, potencia activa y potencia reactiva en tanto por 1. Entonces, impedancia, admitancia, lo vamos a dejar para el sábado, es lo mismo, ¿ya? Pero los invito a que ustedes, la impedancia por lo menos, se atrevan a traer desarrollado cómo podría ser el tanto por 1. ¿Impedancia qué más? No, la impedancia solamente. ¿Y la otra palabra? La impedancia solamente. Y la admitancia. Y el sábado. Muy bien el sábado. ¿Dónde te vas? A trabajar. Seguro. Trabajando. ¿Una vez? Te pagan por ir. Sí. Ya. Y hasta te ganas el cargo. Y veo videos de ustedes que están. Hay que decirle a la Chicos, vuelvo a insistir, no hemos aplicado ninguna ley que no la conozcamos, ley de Watt, ley de Ohm. No hemos hablado de ningún parámetro que no conozcamos. Voltaje, intensidad de corriente, impedancia, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Nada más. Lo único que, si se dan cuenta, estamos dividiéndolas todas por una potencia base. Potencia base que nosotros mismos vamos a definir incluso. Y eso nos va a llevar a tener una relación, una referencia. Vamos a referirlas todas a la misma potencia base. Es como cuando teníamos metros por segundo, metros por minuto, kilómetros por hora. Lo estamos llevando todos a una unidad que se llama tanto por 1 o en por unidad para referir todos los valores que hay. Nada más. Cualquier duda que traigan el sábado claras.
el sábado